Bienvenidas a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián Estrella y Yariela. Y el día de hoy hablaremos del TDA. El día de hoy nos acompaña Yariela. Yariela es mi psiquiatra. Entonces, primero platícanos tú desde hace cuánto ejerces la psiquiatría y tu transición más significativa. Ya saben, estas transiciones que siempre tenemos en cuestión de que a lo mejor si pasamos de año escolar, si nos cambiamos de casa, si subimos o bajamos de peso, si andamos o no con alguien. Entonces, platícanos, Yariela. Hola Estrella, hola Adrián, gracias por la invitación a su podcast, es para mí un honor. Bueno, voy a presentarme, ya me hiciste favor de decir quién soy, yo soy la psiquiatra de Estrella. Soy psiquiatra y además soy psiquiatra infantil, llevo ejerciendo la profesión desde hace más de 10 años, no recuerdo a ciencia cierta la cantidad, pero son más de 10 años. Y respecto a tu pregunta, la transición más importante que he vivido, me vas a hacer que me ponga triste. Oh. El divorcio, me divorcié hace más de 5 años y es una transición relevante en mi vida porque, pues, a partir de que me divorcié, tuve que vivir una serie de etapas complicadas y hoy me siento que avancé y crecí enormemente. Entonces, para todos aquellos que creen que el divorcio es imposible de avanzar, desde acá, desde el otro lado, les cuento que no es imposible. Que se vive difícil, se puede, pero no es imposible. Esa es mi transición al día de hoy, que considero más importante, Estrella y Adrián. Gracias, Yariela. Bueno, a ver, ahorita justo como con esta parte del divorcio y que vienen cosas nuevas, ¿no? Cuando ocurre una etapa como esta, mucho de esto también fue como mi diagnóstico, como el ser algo nuevo, porque yo en algún momento le decía a Yariela que yo creí que de hecho el TDA ni siquiera existía, que ni siquiera era algo real. Entonces, de a poquito yo fui como casi que haciendo con mi checklist, ¿no? Como esto sí, y dije, demonios, esto suena como que yo pudiera tener TDA. Entonces, la verdad es que llegué con Yariela. Pero a ver, platícanos, ¿qué es eso del TDA? ¿Cómo podemos encontrar a una persona que pueda tener TDA? ¿Cuáles son los rasgos, los criterios? Estrella, el TDA es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué es el neurodesarrollo? Me voy a regresar hasta allá. El neurodesarrollo es el momento en el que se adquieren funciones y capacidades, empieza desde la fecundación, por eso es tan importante el momento de el embarazo, las condiciones en las que se da, y bueno, continúa hasta la edad adulta. Te cuento, en las mujeres se describe que el neurodesarrollo termina aproximadamente a los 22 años y en los hombres a los 25. Todo este tiempo se manifiesta el neurodesarrollo y cuando hay estresores importantes o cambios importantes en este momento de la vida, puede haber manifestaciones tales como el TDA. De inicio, el TDA pertenece a este grupo de trastornos del neurodesarrollo. El TDA se caracteriza por 4 grupos de síntomas grandotes: distracción, hiperactividad, impulsividad y disregulación emocional. Entonces, tenemos que el TDA es súper frecuente, estoy segura. Adrián, ¿te acuerdas de algún niño latoso en tu salón de clase? Siempre. Uno de esos niños que no paraba de hablar, te desorganizaba la clase, platicaba contigo, se paraba, no medía riesgo, tal vez estaba molestando a los compañeros, la maestra le estaba llame y llame la atención para obtener el foco de su atención. Tal vez demoraba mucho en terminar actividades, perdía cosas, tal vez hacía la tarea, no la guardaba en la mochila y llegaba al salón de clase y le preguntaban la tarea y el niño muy frustrado porque sí la había hecho pero no la había guardado. Esos son algunos de los síntomas que presentan los pacientes con TDA en la infancia. Y es muy relevante y me quiero detener, Estrella, porque el TDA va cambiando de manifestaciones a medida que la vida va avanzando. Los TDAs adultos no se parecen para nada a los niños con TDA. A tener en cuenta que el TDA
anteriormente se decía que es más frecuente en hombres. Eso es uno de los grandes mitos. Los niños con TDA, es decir, los hombres, tienen más hiperactividad. Recuerden, al atoso del salón o al inquieto del salón, estoy casi segura que era hombre. Es excepcional que la hiperactividad se presente en mujeres. Cuando se presenta en mujeres es más frecuente que se detecte y se le envíe. Pero esta característica que les acabo de describir de hiperactividad más frecuente en mujeres hace que a las mujeres se les demore más en realizar el diagnóstico. A las mujeres distraídas se les ve como poco inteligentes, distraídas, incluso introvertidas, pero no dan problema en el aula. Y entonces, pues, se va demorando más el diagnóstico. Yo creo que los hombres tienen ventaja al ser hiperactivos, son más regañados, pero se les cacha o se les detecta de forma más oportuna. La mujer, al ser distraída y demorar más el diagnóstico, tenemos más riesgo de que se vayan sumando diagnósticos a lo largo de la vida. La inatención que está presente tanto en hombres como en mujeres va generando una sensación de incompetencia o inadecuación. Quien tiene TDA es un hecho que se siente que no del ancho, se siente más lento que el otro. Yo me esfuerzo más y no tengo el mismo resultado que quien no se distrae, quien no es hiperactivo y quien no es impulsivo. Entonces, bueno, eso es TDA. Yo, por ejemplo, me recuerdo mucho que era justo como por más que haga esto, no logro como llegar justo como al mismo nivel que tienen mis compañeros. Y aún así yo tenía muy buenas calificaciones, o sea, por eso yo me acuerdo que en algún momento tú me decías que si mi hermano se estaba sospechando que tenía TDA, ¿por qué no sospecharon de que yo tuviera? ¿No? Y mi mamá me decía, pero es que tú siempre estuviste sentadita en tu salón y ponías atención y tenías buenas calificaciones y tal, pero justo es lo que estás hablando, como desde el contexto sociocultural, que se espera que los niños sean los que anden corriendo para todos lados y que las niñas sean como las tranquilitas y demás, ¿no? Pero es mero contexto sociocultural, ¿no? Sí, de las mujeres se espera esto, se espera que permanezcan sentadas, que obedezcan, que guarden las formas. En los hombres, pues, sabemos que, pues, asociado a contexto cultural, a ellos se les atribuye más rudeza y no hay protestas si se expresa así. Hablando justo de este tema que describes de género o de las diferencias en cuanto a hombre y mujer, tenemos que en las mujeres ya hacia la edad adulta tienen más demandas de atención respecto a los hombres. Entonces, a lo mejor esto no encanta mucho, pero es que es real. Los hombres salen a trabajar, estudian, manejan el dinero, manejan los autos, pero las mujeres además tienen que encargarse del hogar y de los hijos. Eso lo sabemos. Y el tema del hogar y el tema de los hijos exige gran demanda de atención y gran demanda de otras funciones relacionadas con el TDA. Les cuento, una de las áreas asociadas a TDA es la corteza prefrontal. En esta corteza prefrontal es uno de los lugares en los que se encuentra descrito que se encuentran las funciones ejecutivas. ¿Por qué les estoy dando esta explicación? Porque en este momento les voy a ayudar a hacer esta asociación de funciones ejecutivas y por qué, pues ya hacia la edad adulta puede encontrarse más desorganización. Estas funciones ejecutivas que se encuentran en el área de la corteza prefrontal son memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? La capacidad de almacenar información y después poder manipularla. Un ejemplo de memoria de trabajo es cuando tenemos que guardar las llaves en nuestra mochila y después, para poder después utilizarla. Este es uno de los muchos viacrucis o tragedias a las que se va enfrentando el TDA diariamente. Quien tenga TDA seguro pierde cosas, seguro no recuerda dónde deja las cosas. Y esto es por una falla en la memoria de trabajo. No recuerdan dónde dejan la cartera, no recuerdan dónde dejan los recibos del teléfono. ¿Qué les cuento del ticket del estacionamiento? Eso es una constante. Sufren. Y yo sé que esto puede ser motivador de risa, pero en el momento lo sufren, pierden dinero, hay que pagar mínimo 100 pesos por el boletito, ¿no? Entonces, bueno, esos son ejemplos de falla en la memoria de trabajo y acabo yo de dar ejemplos en la edad adulta. Bueno, en la adolescencia, perder credenciales, perder suéteres, incluso hasta la mochila. Les comparto, tengo pacientes que perdí la mochila. Los niños, los útiles, también el uniforme y bueno, esa es memoria de trabajo. Otra función ejecutiva es la inhibición. La inhibición es la capacidad de yo frenar
mi emoción o frenar mi conducta. Quien tiene TDA no tiene esa capacidad. Quien tiene TDA, su emoción pareciera una montaña rusa, pasa de 0 a 1000 en segundos y eso hace que esta emoción expresada al máximo pues genere dificultad para la socialización. Puede ser visto como no entiendo por qué está tan eufórico, no entiendo por qué ya entristeció, por qué está tan emocionado. Imaginen esta situación en etapa escolar. Eso puede generar incluso rechazo, esa disregulación emocional. Lo mismo en la edad adulta. Me enojo fácilmente porque las cosas no son como estoy esperando, porque además, aunado a este ejemplo que acabo de dar, en el TDA hay una dificultad para flexibilizar. Se los explico a través de una analogía. Es como si les costara trabajo cambiar de carril. Voy en alta velocidad, de repente ya me tengo que pasar a velocidad baja. Yo con TDA, estos cambios me cuesta trabajo hacer. Entonces, si me mantengo a una alta velocidad, me voy a estrellar. La vida es así. La vida nos exige diariamente constantes cambios. Al TDA se le dificultan esos cambios. Entonces, bueno, un ejemplo es cuando a los niños se les promete algo y de repente no se les cumple. A los adultos también. Si a los adultos se les dijo que iba a pasar algo con TDA, pueden enojarse. Les estoy explicando algunas de las funciones ejecutivas. Dime, Estrella, te estoy viendo que sonríes mucho. Es que justo te contaba que yo tengo como un lugar muy específico como para ciertas cosas y que no tengo problemas si las agarran. Mi problema está en que cuando las agarran y no las regresan a ese lugar y que, por ejemplo, los corta uñas, ¿no? O por ejemplo, no sé, mi cepillo o lo que sea, que llega mi mamá o llega mi hermano y lo agarran, Adrián también, que yo pongo los zapatos en un lugar y a él le encanta caminar y dejar los zapatos botados por todos lados. A mí me molesta mucho, eso me enerva, ¿no? Entonces, justo ahorita me acordaba con esta parte como de la flexibilidad, que es como una especie de, es que así tiene que ser, porque así lleva un orden y así me acuerdo. Y es como, hablábamos un poquito de las compensaciones, que ahorita ya hablarás de eso, que porque a mí me funcionaba que si yo las dejaba tiradas por todos lados, ya no las volví a encontrar y ya no sabía de su paradero. Entonces, que si yo las dejaba en este lugar específico, así yo sabía que ahí las iba a volver a encontrar si volvía a buscarlas, ¿no? O sea, es esto de como de la poca flexibilidad y las compensaciones y tal, ¿cierto? Cierto, sí. Lo que acabas de decir es un buen ejemplo de inflexibilidad o rigidez, que es una característica del TDA. Les comentaba, memoria de trabajo, falta de inhibición, inflexibilidad o rigidez, y les quiero hablar de otras funciones ejecutivas afectadas en el TDA. ¿Por qué quiero explicar las funciones ejecutivas? Porque el TDA no se reduce solo a estos síntomas centrales que les dije hace un momento. Y si nos quedamos con esa idea, nos quedamos muy cortos y eso hace que no se detecte a los TDAs. Hacia la edad adulta, otra función ejecutiva asociada con el TDA es el manejo del tiempo. Al TDA le cuesta ser consciente y le cuesta dimensionar el tiempo. Entonces llegan tarde, posponen, no aprenden del error, les cuesta trabajo planear. La procrastinación está muy asociada al TDA. Posponen. Sobre todo aquello que no les gusta. El TDA tiene una facilidad enorme para hacer fácilmente o rápidamente lo que le gusta, pero va a evitar lo que lleva detalle o lo que le genera aburrimiento. ¿O no, Estrella? Cuéntame. Ahorita que estoy cursando la maestría, pues tenemos que entregar tareas básicamente mensualmente. Entonces yo le decía ayer, era como de, ay no, es que tengo que hacer esto y esto, pero voy a hacer esto que es primero como lo más fácil, y me decía, no, primero empieza con lo más difícil, con lo que te da más flojera, con lo que menos te gusta, porque una vez que haces esto, ya lo demás ya es como de, ya como que sí se acabara más rápido, ¿no? O sea, como si fuera como más rápido, y también como con las notas, que también las notas de la UCPT, que yo le contaba que también llegó un momento en el que me atrasé así como con 30 notas, ¿no? No sé, con un montón de notas. Ahorita estoy en 0 notas todos los días. Felicidades, estoy muy orgullosa de mí. Entonces, justo como es más fácil, digo, ay no, después, ay no, es que ahorita no, es que qué flojera, no, es que, tengo que investigar un bueno, voy a llevar más tiempo, no, mejor hago esto, ¿no? Bueno, ya nos contó Estrella su experiencia y a mí me gustaría terminar de describirles
3 funciones ejecutivas más asociadas al TDA. Una de ellas es la jerarquización. Al TDA le cuesta jerarquizar entre su serie de planes que tiene, cuál es más relevante que otro. Aquí, paréntesis, el TDA se sobreagenda, puede con todo. Entonces su agenda está súper repleta. La agenda del TDA no es de 24 horas, suele ser de 48 mínimo. El sueño a veces no lo respeta, a veces no respeta sus horarios. Estamos hablando más de los adultos, ¿no? Los niños con TDA no lo observamos, pero los adultos con TDA tienden a hiperagendarse. Entonces, bueno, les cuesta trabajo jerarquizar, les cuesta trabajo planear, les cuesta trabajo organizar. Las áreas de trabajo de quien tiene TDA suelen ser desorganizadas. Desde la oficina, los autos, las mochilas, me toca escuchar que a veces traen los toppers de hace 3 semanas ahí, con lo que eso implica. Estas funciones ejecutivas que estoy describiendo son asociadas a TDA. No estoy diciendo que a todos los TDA les pase esto. No existe un TDA igual al otro, pero comparten síntomas. Y que justo pueden ser como expresados de formas distintas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en algún momento me contabas que las personas con TDA tienen más propensión a las adicciones. Tiene que ver como con un rollo de esto de la adrenalina, que ahorita ya no nos vas a contar y todo, pero que en mí específicamente, así como nos decía ella, mi adicción es como a sobreagendarme. Mi adicción es a sí puedo hacer todo, así, tengo tiempo para absolutamente todo el día de mañana y voy a ir a la luna y regreso y después de ahí me da tiempo de bañarme y me da tiempo de ir al gimnasio y obviamente ya a la mera hora es como de no me dio tiempo de nada porque pues todavía no regreso de la luna y ya se me pasó la hora del gimnasio, ¿no? Entonces, eso es como que es algo como muy común y que yo fue como algo que yo vi o identifiqué en mí que decía como, tiene sentido, ya entiendo. Y en mi caso particular a mí me funcionó muchísimo, literal, anotar en mi agenda la hora de la comida. Así como ese tiempo específicamente en mí es de 3 a 5, anotar la hora de comida porque a esas horas yo me agendaba pacientes o a esas horas yo hacía como ciertas cosas, ¿no? Como de a esta hora yo voy a hacer esto y como que no priorizaba el comer o el dormir y Yariela siempre me ha dicho si estás negociando con tu hora de descanso entonces significa que no estás haciendo bien las cosas. Sí, aquí acotar a lo que acabamos de ver ahorita es un ejemplo de mal manejo del tiempo, ¿no? No llevábamos bien nuestra agenda, la temporalidad, ahí vemos como hay una disfunción en esa función ejecutiva, la inhibición, de repente vemos no se dan cuenta que Estrella de repente se emociona mucho. Entonces, ya me exhibiste. Pero bien, eso en este momento lo estamos viendo hacia un estado de ánimo placentero. Pero tengamos en cuenta que también así en el TDA puede haber manifestación de enojo, les decía hace un momento, de tristeza o de ansiedad. Y bueno, dijiste algo que me parece súper importante, Estrella, y es el tema del diagnóstico. El diagnóstico del TDA en la edad adulta, universalmente me atrevo a decir, es liberador. Cuando a un TDA que tiene TDA le explica su diagnóstico, se siente liberado. Me lo han dicho, no sé, muchas veces y bueno, se los comparto porque es muy satisfactorio dar el diagnóstico porque así se deja de lado la idea de que soy tonto, tengo una incapacidad, soy incompetente, puedo entender por qué me ha pasado todo eso a lo largo de la vida. Idealmente, y esto lo estamos haciendo para sensibilizar, entre más pronto se capte el TDA, pues le evitamos, yo le digo, raspones. Al TDA, les decía hace un momento, se le suma comorbilidad y mínimo es ansiedad. Quien tiene TDA es consciente de que se distrae, es consciente de que se equivoca, ha vivido una serie de regaños, llamadas de atención, ha estado expuesto a rechazo y entonces cuando se le explica por qué se sienten liberados y liberadas. Quiero regresar al tema de género. Al ser más invisible, tardamos más en detectarlo. ¿Cómo una mujer con TDA se entera de su diagnóstico? Es muy frecuente, yo que veo niños, les contaba, soy psiquiatra infantil, es muy frecuente que las mamás de mis pacientes se autodiagnostiquen cuando les explico a los niños el TDA. Porque no se los conté al inicio, pero se los digo ahora. El 80% de las causas de TDA es genética.
Y entonces pueden ser uno o ambos padres. Y aquí se nos complica el escenario, porque no tenemos solamente al paciente, también tenemos a los papás con las mismas características. Tú que hablabas hace un momento de, probablemente mi hermano también tiene TDA, pues probablemente... Mi mamá también, por supuesto, y lo sabe mi mamá. Desde mi diagnóstico, ellos dos también ya están como de, ahora entiendo por qué yo también esto y yo también lo otro. Y algo que les decía mucho es que mi hermano siempre está diciendo como, ay, pero a mí no me pasa esto, pero a mí no me pasa esto. Y luego, sí, pero a ti te pasa esto y esto y esto, porque precisamente ninguna persona con TDA es igual a la otra, ¿no? Y también mis pacientitos en la privada o en la UCBT también es como de, pues, ¿qué cree? Muy probablemente usted también tenga TDA, porque, ¿no? Y también justo se identifican de, ¿eso quiere decir que yo también? Y yo, sí, probablemente, ¿no? Y no sé si te pasa en la consulta, pero una de las preguntas que me hacen a mí cuando explico el diagnóstico a los papás es, ¿y yo también me puedo tratar? Claro, claro que sí. No hay máximo de edad para tratar el TDA. El momento en el que se detecte es un momento en el que debemos tratarlo. Y el primer escalón del tratamiento siempre es la psicoeducación. En toda la salud mental, que te cuento a ti que te dedicas a la misma área, es la psicoeducación. Entonces, bueno, ya estamos haciendo psicoeducación cuando estamos explicando los síntomas y nunca es tarde para tratarlo. La comorbilidad. Quiero regresar a esto que describías hace un momento también. La comorbilidad en el escolar, en el adolescente y en el adulto va a ser muy diferente. Les cuento, en la etapa escolar, el diagnóstico o la comorbilidad agregada que encontramos es el trastorno oposicionista desafiante. Chicos que retan, van contracorriente, hacen berrinches, se oponen a lo que dice el profesor, se oponen a lo que dicen los papás, y eso es el principal motivo de consulta. No nos llegan por distraídos, nos llegan por oposicionistas. Pero bueno, cuando vemos un trastorno oposicionista desafiante estamos obligados a descartar TDA. En la adolescencia, motivos de consulta, pues aquí ya vemos que se nos empiezan a deprimir, se nos empiezan a poner ansiosos. Esto me parece muy muy importante, Estrella, y aquí me quiero detener. Estamos obligados también a descartar TDA cuando vemos ansiedad y depresión. Es una de las comorbilidades más frecuentes. Y pues aquí nos enfrentamos a otro gran problema y es todo el desconocimiento del trastorno, porque resulta que tratamos ansiedad y depresión y no tratamos el diagnóstico de base que pudiera ser el TDA. Y eso puede favorecer que tengamos a nuestro paciente un ratito bien y después tenga recaídas, porque no tratamos lo que está originando los otros dos diagnósticos. Justo ahorita que decías esto, se me ocurre que es este rollo de indagar si es exógeno o si es endógeno, porque se asume que, pues es adolescente, ¿no? Entonces es común que pueda llegar a tener síntomas afectivos y ansiosos y ya está. Sin hablar necesariamente como de por qué hace que te sientas así de triste. No, pues es que yo me esfuerzo mucho y quizá no logro dar como en la escuela, o me equivoco mucho, o puedo, como puedo regarla mucho y eso hace que me regañen y entonces eso hace que me ponga aún más triste, ¿no? Y eso justo puede detonar a la depresión, ¿entiendo? Sí, claro. Pues ya sabemos que uno de los picos para que se exprese la ansiedad o la depresión es la adolescencia, por todos los retos a los que se enfrenta. Pero si eso le sumamos que además tiene TDA, el riesgo aumenta. Y aquí en cuanto a la adolescencia, temas importantes que no podemos dejar de atender cuando tenemos un TDA frente a nosotros en la adolescencia son sexualidad, sustancias y el tema del suicidio. Yo les mencioné hace un momento que la impulsividad en el TDA suele ser uno de los problemas y esta impulsividad los puede llevar a iniciar una sexualidad sin responsabilidad, sin protección, con todo lo que esto suma. El TDA tiene altísimo riesgo de adicciones, tiene altísimo riesgo de embarazos a temprana edad y de adquisición y de adquirir, enfermedades de transmisión sexual. Porque no planean, se los contaba yo hace un rato cuando les hablaba de las funciones ejecutivas. Porque el TDA se mueve por lo que en el momento le parece más interesante o más novedoso. Entonces, nuestros adolescentes con TDA están muy expuestos y ahí los adultos tenemos que hacer todo lo que se pueda para prevenir estas situaciones que les cambian la vida. ¿Qué se puede? Pues que esté en tratamiento y que esté en supervisión. Hay que subir la guardia y hay que tener bajo mayor supervisión al adolescente porque es el momento en el que la impulsividad lo puede meter en más problemas. Hacia la edad adulta, ¿qué pasa en cuanto a comorbilidad?
Las mujeres con TDA tienen 4 veces más riesgo de tener depresión y ansiedad respecto a quien no tiene TDA. Los hombres con TDA tienen 4 veces más riesgo de consumo de sustancias y de adicciones. El género ahí sí hace gran diferencia. Esto, bueno, ya sabemos que se expresa de manera semejante en otros trastornos, pero se vuelve muy relevante lo que estoy diciendo porque los pacientes adultos con TDA nos llegan a consulta, a quienes atendemos adultos, nos llegan por depresión, nos llegan por ansiedad, nos llegan por adicciones, y detrás de eso también tenemos que buscar TDA. Eso es un mensaje para todos mis colegas psiquiatras: por favor, no dejen de buscarlo. El resultado va a ser completamente diferente si lo detecto. Si es tan si es tan diferente la expresión de una persona a otra persona, ¿cómo yo puedo decir tengo TDA? Y normalmente vamos primero al psicólogo. El psicólogo me va a ayudar a decir, ¿tienes TDA? Me gustaría que la respuesta fuera sí. Sin embargo, yo veo, es lo que me toca a mí ver desde la práctica, que no todos los psicólogos tienen la sensibilidad para detectar el TDA. Me preguntabas, ¿yo cómo puedo saber si se expresa de forma tan diferente? Hay constantes. Las constantes son estos 4 grupos de síntomas que te decía yo: distracción, hiperactividad, impulsividad y disregulación emocional. El DSM dice los 3 primeros. Yo agrego el de disregulación porque este de disregulación no está descrito, pero es constante. Los TDAs se disregulan. Ahora, no todas las personas que se distraen tienen TDA. La distracción, la hiperactividad, la impulsividad y la disregulación te deben generar problemas en tu día a día o te generan disfunción, así le decimos nosotros. Cuando empiezas a disfuncionar, porque justo habrá personas que tienen TDA y no tienen la necesidad de algún tratamiento ni nada, porque han compensado y a la vez no les ha causado ningún inconveniente, entonces no es como necesario de todos váyanse a tratamiento, ¿no? Quizá les pudiera favorecer a que se sientan como más a gusto, y esto que hablábamos de que las personas con TDA a veces nos sentimos como que no estamos dando el ancho, cosas así, ¿no? Pero eso en general en todos los trastornos mucho es como de cuando ya estás notando disfunción, cuando ya estás disfuncionando en tus áreas, entonces ya es un foquito de que ya tienes que ir. Sí, cuando esta serie de síntomas te están generando problemas, uno de los ejemplos, te cuento, de distracción en el TDA puede ser la forma de que la distracción se exprese cuando manejo. Entonces chocan, se pasan altos, te decía, hay una repercusión por los síntomas, ¿no? Mi mal manejo del tiempo hace que constantemente llegue tarde al trabajo y tal vez ya estoy en riesgo de perder el trabajo. O ya me corrieron. Sí, porque esto que acabas de decir, Adrián, pasa en el TDA adulto. El TDA adulto tiende a cambiarse con más frecuencia de trabajo, tiende a durar menos tiempo en los trabajos, por varias razones. Puede ser porque no está funcionando o puede ser porque se aburre y ya quiere cambiar de trabajo. Entonces, cuando los síntomas me generan disfunción, entonces hablo de un trastorno, y si los síntomas son los que te acabo de describir, pudiera ser TDA. Me decías, sí, sabemos que tenemos un montón de estigma acá de este lado en el área de la salud mental, y sabemos que cuando hablamos de psicólogo ya da miedo, pero cuando hablamos de psiquiatra, sí, el miedo se cuadruplica o ¡No estoy loco! Se sube a la N potencia. No sé, yo lo digo por eso, porque, no tenemos la cultura de atender nuestra salud mental per se, pero si ya ir al psicólogo ya causa cierto grado de incomodidad, ya ir al psiquiatra ya es otro nivel. Sí, y desafortunadamente no todos los psicólogos tienen la sensibilidad para detectar o el conocimiento necesario para identificar el trastorno. Y sí se vuelve un problema. Te comparto por qué te digo que un problema. A mí al consultorio me llegan pacientes que han visitado mínimo cinco personas dedicadas a la salud mental, que puede ser entre neurólogo, pediatra, psicólogo, otros colegas psiquiatras que no detectaron. Y no detecto lo que no conozco, así de sencillo. Cuando conozco se vuelve bien fácil detectarlo. Entonces, bueno, esta es una invitación grandota a pues echarnos un clavado, a conocer el diagnóstico, a no prejuiciar que si no es inquieto entonces no tiene TDA, que si saca 10 entonces no tiene TDA. Puede sacar 10 porque pues tenemos a los papás ayudándole, tenemos a los profesores marcando el paso, y esto hace que el chico vaya rindiendo, pero eso no quiere decir que no tenga TDA. Entonces
hay muchos mitos asociados al TDA. Tiene que ser hiperactivo, tiene que ser problemático, tiene que tener además desempeño escolar bajo. Todos los TDAs tienen desempeño escolar bajo. Tengo muchos profesionistas que son exitosos porque les gusta mucho su profesión y ahí son buenazos, pero los sacas de ese campo y empiezan ya a tener una serie de dificultades porque ya ahí ya no es su zona de confort. No, y aparte ya ni me interesa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque algo que recuerdo mucho que me decías era que las personas que tenemos TDA es mucho más fácil que al estar haciendo cosas que nos encanta, perdemos justo el sentido del tiempo y entonces me encanta tanto esto que no como, no duermo. ¿Por qué? Porque esto me está generando muchísima emoción, me está moviendo, pero si me mueves a hacer algo que me da hueva, que no me gusta y demás, es como de, pues en 3 pasos lo hago, entre comillas, pero nada más es como para acabar, porque no me gusta lo que estoy haciendo. Uno de los neurotransmisores asociados a TDA, bueno, hay ciencia detrás de esto, no todo es así, no es inventado, se los prometo. Hay 2 neurotransmisores principalmente asociados al TDA, noradrenalina y dopamina. Estos 2 neurotransmisores son los que se encargan de que podamos atender. Cuando estamos muy enamorados, producimos mucha dopamina. Y entonces, cuando han estado enamorados, recuerden que están atentos todo el tiempo a lo que hace su objeto de amor. Entonces se dan cuenta de cómo se mueve, de cómo habla, de lo que dijo, de si está en línea, de si posteó algo. Ahí está nuestra atención, pero es que la dopamina está a todo lo que da. Él tiene microenamoramientos o tiene enamoramientos a temas de interés. Entonces, algunos papás a mí me dicen, ¿por qué dice que tiene TDA si en el celular pasa horas? ¿Por qué dice que tiene TDA? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no se distrae detrás de los videojuegos? Pues porque ahí se libera mucha dopamina. Eso les gusta mucho. Y ahí sí pueden estar atentos. Pónganlos a hacer tarea y se tardan horas. Pónganlos a hacer tarea y se aburre. El quehacer en la casa. Claro. Sí, perdón por mi tendencia de escribir con ejemplos de los niños, pero tienes toda la razón. Eso se sigue aplicando en la edad adulta. Les comparto, el 80% de los pacientes con TDA en la infancia van a mantener síntomas hacia la edad adulta. Entonces, el TDA no se cura. Eso es importantísimo porque ese es otro de los mitos. Y es un mito para mí de gran interés erradicar, porque pareciera como que en algunas ocasiones o en la mente de algunos compañeros, pues pasa esta idea y esto hace que me los den de alta, que les quiten medicamento. Y les quitan medicamento en momentos muy, muy importantes, en la adolescencia. Se acaba de decir que la adolescencia cobra gran relevancia. Entonces, no los den de alta. Me he adelantado con el tema de tratamiento. El tratamiento del TDA es multimodal. Se incluye medicamento, se incluye psicoeducación, se incluye psicoterapia, depende de las necesidades. La probabilidad de desarrollo no cambia porque el TDA, te decía yo, que no se cura, pero sí hay gran diferencia si lo detecto de forma más oportuna. Por este tema que te decía yo de la comorbilidad. La comorbilidad, yo tengo mayor probabilidad de que evite que se sume ansiedad, que se sume depresión. Y además, si yo detecto, hago psicoeducación, le explico a mi paciente en qué consiste, también estoy cuidando la autoestima y el autoconcepto. Eso se vuelve muy relevante, de verdad, la población adulta con TDA tiene esta sensación grandota de inadecuación, de siempre la riego. Y me toca ver pacientes que son sumamente exitosos, que hay evidencia de ese éxito y que no se la creen, o sea, que creen que la van a seguir regando. Entonces esto sí es muy importante, cuidarlo. Yo trato de hacerlo desde pequeñitos, ¿no? O sea, trato de hacer esto, de explicarles porque pues me interesa mucho que la autoestima se conserve y que no se vivan como soy latoso, desastroso, me equivoco todo el tiempo. Yo les pregunto a los niños, ¿por qué vienen a consulta? Porque no sirvo para nada, porque no hago bien las cosas, porque soy muy latoso. Entonces, estas ideas ya las tienen desde muy pequeñitos. Ahora imagínate un adulto. Y sobre todo creo que ahí quiero agregar porque en ocasiones no solamente es que lo crean, sino se los han dicho, ¿no? Se los han dicho a lo mejor hasta otros compañeros, profesores, mamá, papá,
que le has dicho, ay, es que eres un tonto porque te acabo de explicar las sumas y ya ayer te las expliqué yo y ya no las entiendes, ¿no? Y que es esto de la memoria de trabajo que hablábamos, pero que no es algo que nazca como mágicamente, ¿no? O sea, es algo que han escuchado hasta comparaciones, si bien no directamente eres un tonto, pero es, si tan solo fueras como tu hermana que entiende esto perfectamente, es como, ok, significa que yo no estoy siendo lo suficiente, ¿no? Entonces, si eso lo sumamos ahora a la etapa adolescente, que es aún mucho más intenso por la cuestión como hormonal y que todo lo vemos también como es el nadie me comprende, ¿no? Todo esto que es como muy común en la adolescencia, entonces imagínense por qué está tan asociado con temas de autolesiones, con temas de suicidio, con temas de, obviamente, depresión y ansiedad, que ya habías comentado. Sustancias, exacto. Entonces, no debemos hacer menos las palabras que decimos y lo que escuchan, no solo les niñas, sino también adolescentes, en general todas las personas, porque nosotros no sabemos qué está viviendo otra persona, así pueda ser adulta y así pudiéramos ver que, súper entrecomillado, está siendo totalmente funcional, ¿no? No sabemos qué está haciendo para lograr llegar a ese punto, para satisfacerme a mí o a las necesidades del trabajo, de la escuela o de lo que sea, ¿no? Sí, retomando el tema de adulto, yo les decía hace un momento que las demandas sociales para el adulto son mayores que para el niño. Y aquí ocurre algo bien curioso. Los niños tienen la compañía, les decía, de los profesores y de los papás. Las manifestaciones se mantienen y hacia la adolescencia esas compañías dejan de estar presentes y las demandas van aumentando. Los adolescentes pues empiezan a manejar, empiezan también a relacionarse como pareja, empiezan también a hacer uso del dinero. Ya hacia la edad adulta pues empieza el tema de la independencia, el ocuparse de la casa. Les decía yo, en las mujeres el tema de los niños. Y entonces tienen menos compañía, más demanda que atender y por eso se presenta la comorbilidad, ¿no? Entonces no subestimemos, para el TDA es más complicado la organización. Cuando vemos no sé, piensen, el compañero que le costaba más trabajo la organización, el compañero que le costaba más trabajo integrarse a los equipos, piensen en el trabajo, aquel compañero que pierde todo, aquel compañero que tiende al error. Pudiera tratarse de un TDA y lo estamos juzgando. Desde lejos es fácil, solo el que lo vive sabe el reto grandote que es ser un neurodiverso en un mundo neurotípico. Les explico qué es esto de la neurodiversidad. Son los trastornos del neurodesarrollo. A este costal pertenece la dislexia, los trastornos de aprendizaje, el trastorno de espectro autista, el TDA. Entonces, eso es neurodiversidad. Ser neurotípico es cuando no tienes un trastorno del neurodesarrollo. El TDA tiene la necesidad de compensar porque el mundo está hecho para los neurotípicos, no para los neurodiversos. Y aquí, en cuanto a compensación, pues, ¿por qué se detecta de forma tardía a un TDA? Pues puede ser que este TDA haya hecho un gran esfuerzo por compensar. Y entonces anda como estrella anotando todo, haciendo sus agendas para que no se le olviden las cosas. Pero el precio de esto es mucha ansiedad. O sea, tengo que anotar todo porque sé que se me va a olvidar. Eso estresa, porque me estresa incluso el que se me vaya a perder la agenda porque ahí está toda mi memoria. Mi vida entera. Y bueno, esto también lo comento porque en la vida adulta el TDA tiene otro apartado, el apartado de es pareja. Y algunos de mis pacientes, cuando esto lo enfrentan con sus parejas se desesperan mucho porque solo quiere hablar de lo que le importa. No, pareciera que no me está escuchando, pareciera que no le importa lo que yo digo. Y entonces, qué esfuerzo tan grande tener que estar regresando y regresando. Una característica del TDA es que hablan mucho. Algunas veces los papás dicen son gritones o la pareja dice gritan y no les conté, pero el automonitoreo, es decir, la capacidad de darme cuenta cuál es mi expresión, cuál es mi tono de voz, cuál es mi postura corporal, también está afectada en el TDA. Entonces, muy frecuente que les digan, ¿estás enojado? No estoy enojado, pero la expresión es de enojo. O que les digan, ¿estás gritando? Que no estoy gritando, ¿no? Y sí están gritando. Todo esto también es TDA.
Estrella, no me lo has preguntado, pero yo te quiero contar del masking. ¿Qué? Masking, de enmascarar. El TDA adulto, y también está asociado con el trastorno espectro autista, se presenta y se ha descrito en ambos trastornos. Resulta que tienen la necesidad de enmascarar sus síntomas, que ya se la edad adulta se los han dicho tanto que los empiezan a observar y a ser conscientes. Y entonces se esfuerzan mucho porque el trastorno no se vea. Y les digo, eso también genera mucha ansiedad. Es muy mucha desgastante. energía como dedicada a eso, ¿no? En vez de dedicarte a ti, a ser tú, ¿no? Estás dedicándole tanto como a que nadie note que soy neurodivergente, ¿no? En el TDA tenemos el reto de encontrar en qué es muy bueno y ahí va a ser como pez en el agua. Afortunadamente Estrella llegó al área donde es muy buena y ahí se desempeña de forma muy eficiente. Entonces yo siempre le digo a los papás, el reto con su hijo es encuentre qué le gusta mucho, porque ahí va a avanzar. No todas las personas nos tenemos que desenvolver como profesionistas, no todas las personas tenemos que mantenernos en la escuela, pero sí tenemos todas las personas necesidad de vivir de lo que hacemos de forma honrada, ¿no? Entonces, por favor. Sí, por favor. Entonces, ese es el gran reto. Estrella es un buen ejemplo de cómo cuando me dedico a lo que me gusta, puedo ser muy, muy eficiente. Ahorita que hablabas justo como de esto de como pareja, entonces sé que tiene mucha estadísticamente es más probable que una persona trans, una persona no binaria como yo, una persona de la diversidad sexual tenga TDA. ¿Esto es cierto? Sí, Estrella, esto es cierto. La respuesta es sí. Es más frecuente. Estadística no te voy a decir, pero yo sí te quiero compartir mi experiencia a nivel clínico. No cuento con la cifra, pero a nivel clínico lo observo. Lo observo en mis pacientes que llegan a consulta por ansiedad, que además son trans y además tienen TDA. Es más frecuente en la comunidad, definitivamente. Y eso, como lo decía yo hace un momento, nos complica el escenario, porque ser TDA ya tengo más retos a enfrentar. Y bueno, ¿qué les voy a contar? Ser trans también implica una serie de retos enormes. Entonces tengo las dos condiciones, mucho más riesgo de trastornos afectivos. El estrés suma. Entonces aquí, pues, por favor, quien atiende a la comunidad trans, tengan en cuenta el trastorno, atiéndanlo, ayúdenles a hacer más fácil la vida, otorguen calidad de vida haciendo diagnóstico. Ahora ya tengo el diagnóstico. ¿Qué sigue? Justo creo que habías hablado un poquito como esta parte del tratamiento, psicoeducación, el tratamiento médico, el tratamiento también como desde la psicoterapia, ¿no? Pero si, por ejemplo, empiezo con mi medicamento, ¿qué medicamentos, si bien quizá no el nombre, ¿no? Sino más bien cuál es la función o qué es lo que hacen los medicamentos como para poder ayudar a las personas que tenemos TDA? Sí, mira, los medicamentos disponibles en nuestro país para TDA son estimulantes y no estimulantes. No hay gran variedad en nuestro país. Disponibles a nivel mundial hay muchas más opciones de las que tenemos en México. En México solamente tenemos estimulantes y no estimulantes. ¿Qué hacen? Los medicamentos para TDA nos ayudan a normalizar los neurotransmisores, normalizar en cantidad los neurotransmisores encargados de la atención. Esos dos neurotransmisores de los que les hablaba hace un momento, dopamina y noradrenalina, se encuentran disminuidos en cantidad a nivel intersináptico. Ahí está disminuido tanto la dopamina como la noradrenalina. Cuando tomamos el medicamento, la atención mejora de forma más rápida con los estimulantes. Demoramos de 3 a 4 semanas en ver mejoría con los no estimulantes. Aquí también me voy a detener porque con los medicamentos tenemos una serie de mitos grandotes. ¿Qué se te ocurre cuando escuchas medicamentos, Adrián? Que me voy a hacer adicto. Ese es el principal mito. Esa pregunta me la hacen diariamente los papás de los pacientes, la pareja del paciente y el paciente cuando prescribo de inicio. Los medicamentos para TDA no generan adicción. Tengo más riesgo de adicciones si no trato el TDA que si lo trato. Y no por el medicamento. Y no por el medicamento, sino por
que la impulsividad está manifiesta y ando explorando y ando buscando. Entonces, eso es importantísimo. Otro mito es, si lo tomo a largo plazo voy a tener daño a riñón, corazón, hígado. Tampoco eso pasa. Pueden con tranquilidad utilizar el medicamento, se los garantizo. Hay experiencia amplia, hay estudios vastos que fundamentan el uso del medicamento. Yo quiero regresar a lo que comentabas, la psicoeducación. Cuando psicoeduco, no psicoeduco solo al paciente. Tengo que psicoeducar a la familia, a la pareja, porque la pareja tiene que entender, por lo que ya hablábamos, porque es así mi pareja, no es que yo no le importe, no es que sea un desordenado, no es que pues ande por la vida queriéndome causar problemas, no tengo que psicoeducar a la pareja. Eso es en el adulto. En los niños tengo que psicoeducar a los profesores. Así como nos pasa en el área de la salud mental, los profesores no conocen el trastorno. Y entonces los chicos están muy expuestos a maltrato. La verdad, me toca verlo. Entonces, bueno, disculpen que sea tan insistente con la psicoeducación, pero para mí es una herramienta necesaria, básica, cuando hablamos de TDA. Que creo que es el objetivo de lo que estamos haciendo, ¿verdad, Estrella? Por supuesto que sí, porque justo recuerdo mucho a una mamá y un papá de una chica que veo y que son muy... que tienen muchas reservas con el medicamento. Primero decían como de, no tiene eso, no, o sea, como en cuanto al diagnóstico, porque yo les dije, este es el probable diagnóstico, necesito que vayan con psiquiatra para que se los, indique, se los confirme, pero estaban como de, ay, pero es que no sé, porque igual, lo de adicción, lo de todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo les contaba que es muy importante que lo supieran también sus profesores, porque el papá decía, no, pero es que no se trata de que ya no haga exámenes. Y le dije, no, jamás, o sea, no se trata de quitarle las cosas que le están ayudando a aprender, que le están ayudando como a estar en las clases, o sea, no se trata de que ya no va a ir a la escuela, sino de quizá en vez de ya no va a hacer examen, que es la idea del papá, es como quizá a lo mejor le vamos a dar 20 minutos más para que termine el examen, que no es una cuestión de vamos a quitarle todo lo que pudiera afectarle para que su vida esté como en almohadas, ¿no? Así como súper suavecita. No se trata de eso, va a seguir haciendo sus actividades, pero con algunas indicaciones que pudieran ayudarle. En este caso puse este ejemplo del tiempo, ¿no? Pero ¿qué otra cosa se te ocurre? Lo que tú estás describiendo se llama adecuación curricular. Recuerden que vivimos en un mundo neurotípico. Entonces ese mundo neurotípico está hecho para las personas que pueden atender por lapsos más prolongados. Su atención es cortita y brinca. Entonces, bueno, a ver, se requiere hacer la adecuación curricular, no para tratarlo de forma especial, sino para atender la diferencia. Los pacientes, como tú dices, exámenes más cortos, exámenes tal vez no escritos, tal vez hechos de forma oral. Los espacios, las aulas, ¿las recuerdan? ¿Recuerdan cómo eran sus aulas en la primaria? ¿A ustedes les tocó que las aulas estuvieran llenas de láminas, de dibujos? De montón de estímulos para distraerme, básicamente. Sí, claro. Tengo un paciente que me decía que él lo regañaron porque había una araña bajando desde el techo, una araña pequeñita, y entonces estuvo ahí muchos minutos observando cómo la araña bajaba y eso le costó un regaño por parte de la profesora porque a la profesora no la atendía, llevaba más de 6 veces hablándole y su atención estaba clavadísima en la araña. Entonces, bueno, cuando entendemos que no es contra mí, no es personal, no me está exhibiendo, no es que no me quiera atender, sino es que la araña le interesa más que mi clase, le es más motivante que mi clase, pues entiendo el trastorno y no lo maltrato. Mejor lo toco en el hombro, obtengo su atención y le hago saber que ya perdió su foco de la clase. Y por supuesto me esfuerzo en hacer una clase mucho más entretenida, ¿no? Mucho más estimulante, no solamente para esta persona, porque hasta las personas neurotípicas también llegan a distraerse, claro, porque sí, es aburrida, porque la diapositiva, por ejemplo, está llena de letras. También a las personas neurotípicas tienen distintas maneras de aprender. Claro, tienes razón. Y el sistema no está... para nadie, en general. Yo siempre he dicho que nuestra forma de aprender no es apta para TDAs. Pero bueno, no vamos a hacer cambios, no nos toca, nosotros no estamos en esa área, pero sí nos toca
hacerles saber a los profesores qué tienen que hacer. Se llama ahora ajuste razonable o adecuación curricular. Estos cambios que se tienen que hacer cuando hay diferencias. Diría ella, muy bonito y todo, Pero pero ir al psiquiatra es un privilegio. por supuesto que sí. Justo porque sí, de por sí. O sea, no solamente no encontramos atención psicológica en cada esquina, ni accesible en cuanto a precio, ¿no? Porque obviamente las personas que están buscando cómo sobrevivir día a día para comer, no están pensando en pagar psicólogos y mucho menos psiquiatras, ¿no? Que sabemos que es algo caro porque simplemente es médico especialista. Y porque su trabajo les ha costado estar ahí. Por supuesto. También los tratamientos suelen ser bastante caros, los tratamientos psiquiátricos. Entonces, no sé, o sea, mi pregunta no es qué podemos hacer para cambiar eso, porque evidentemente no mucho. No lo vamos a poder hacer nosotros. Pero si hay alternativas para gente, pues, con Escasos recursos que no tenga acceso bien a decir, mañana te llevo a una cita al psiquiatra. A su hijo, por ejemplo, a su hija, a su hijo, pero si tiene alternativas a las que se pueda acercar para poder hacerle la vida más fácil a su niño. Adrián, eres un aguafiestas. Estaba tan emocionada de hablar del TDA. Es un aguafiestas que que está poniendo el dedo en la verdad. Y nuestro país se caracteriza porque las minorías no son atendidas, son segregadas, las minorías no tienen acceso a... Y el TDA es una minoría. Es una minoría que está esparcida a lo largo del país y en nuestro país las diferencias se acentúan si estamos hablando de el norte y del sur y del centro, etcétera, ¿no? Sí hay opciones, pero yo pienso, ahorita que te respondo, que yo estoy en un contexto de privilegio. De privilegio, claro, pues estoy en la Ciudad de México y aquí sí hay opciones. Aquí tenemos instituciones, pero están justo todas las instituciones centralizadas, sí. Para las diferencias que hay en la Ciudad de México hay opciones. Las instituciones que no tienes que pagar mucho por el tratamiento ni tienes que pagar mucho por el servicio. Pero gracias, Adrián, porque me hiciste consciente de todos esos pacientes que no tienen acceso a... Sí, porque, o sea, de por sí la cultura nos ha dicho que el diagnóstico es tardío, pero también considero que gran parte de ese diagnóstico tardío es porque la gente no tiene acceso a... Sí, y regreso al tema de psicoeducar, porque, ¿sabes? Yo pienso, sé que la comparación es muy drástica, pero yo pienso en países como Canadá, que es un país que tiene mucha atención al TDA. Lo que hacen en Canadá es que quien prescribe el tratamiento no es el psiquiatra, es el pediatra o es el médico familiar, que de ellos hay más. Y es más accesible llegar justo porque siempre desde pediatra, ahorita que decías, eso sí se tiene como esta cultura de que al menos, por lo menos cuando está casi que recién nacido, los primeros años, a fuerzas tienen que ir al pediatra, que si por las vacunas, que si por no, y entonces es más fácil. El primer contacto es con ellos. Exacto. Y ya de ahí a que les lleguen, en este caso acá en la ciudad o acá en México, que ahí como de a ver si cacho algo, a ver si hago las preguntas adecuadas para poder indagar, si pudiera tener rasgos, ya canalizo, pero si no, ahí se queda, ¿no? Y sé que parezco disco rayado, pero regreso a la psicoeducación y nosotros estamos picando piedra con el tema de la psicoeducación y para mí esa es la clave. Si psicoeducamos a los pediatras, si psicoeducamos a los médicos familiares, pues ellos pueden tratarlo. O sea, yo no creo que se deba quedar en nuestra cancha de los psiquiatras. Es un diagnóstico que si lo quisiéramos tratar solo los psiquiatras o los psiquiatras infantiles, que somos menos, no podríamos, no nos daríamos abasto. Estamos todavía detectando, pero si detectáramos a todos, no seríamos capaces, quienes sabemos del tema, no nos daríamos abasto. La sobreagendada, ya habíamos hablado de eso. Ya estaríamos más que sobreagendados y rebasados. Entonces, sí, lo que vas a decir es muy, muy importante. No hay detección y tampoco hay forma de cubrir a la cantidad de TDAs que existen. Luego me toca escuchar que dicen, el TDA está sobrediagnosticado. Ojalá, me encantaría que estuviera sobrediagnosticado. Creo que estamos todavía sin detectarlo y obviamente sin tratarlo. Y nos ahorraríamos tantos problemas, nos ahorraríamos embarazo a temprana edad,
infecciones de transmisión sexual, enfermedades crónicas, que aquí les quiero contar porque yo les hablé de las funciones ejecutivas. El TDA, al no organizar, al no manejar su tiempo, al no tener buenos hábitos de vida, no duerme bien, no come bien, tiene más riesgo de diabetes y de hipertensión, que bueno, ya es costoso nada más tratar el TDA, súmale las enfermedades crónicas. Entonces, si detectamos, ahorramos, que eso nos hace tanta falta a nuestro país, invertir en la prevención. Y yo creo que es como muy parecido a lo que sufrimos la gente trans con la medicina, que los médicos no están preparados para atender diversidades sexuales como una persona trans. Por el tratamiento hormonal. Considero que, o sea, un pediatra tendría que estar preparado para... Yo creo, Adrián, que la comunidad trans está aún más limitada en cuanto a la cantidad de recursos. Acá llevamos varios años intentando hacer brecha en el país, pero del área trans estamos mucho más en pañales. En pañales, sí, claro. Están ustedes siendo vanguardistas con lo que están hablando, ¿no? Y además, pues ustedes además, estoy segura que se enfrentan a un estigma mayor que el ser neurodiverso. Como la interseccionalidad, que lo hemos hablado con mucho, esta parte de que no solamente eres no cis, no solamente eres no neurotípico, no solamente eres una persona que a lo mejor no tiene un trabajo fijo, o no tienes prestaciones salariales, o no tienes bla, bla, bla. Todo esto se va sumando para irlo como sepultando en la parte de los privilegios o en la parte de la opresión, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos sumando, y entonces hoy hablamos justo como desde la neurotipicidad, ¿no? Como la parte del privilegio, ¿no? Las personas neurotípicas, pues, no le sufren, por lo menos no de este tema, ¿no? Quizá le pudieran sufrir de otras cosas, ¿no? Y hablamos de los cis, ¿no? Que las personas trans tienen mucho más riesgo, por decirlo de alguna forma, tener TDA, ¿no? Y aparte le sumamos todo lo que hemos hablado hoy, inclusive hasta la violencia que hablamos, que si con los papás, de que es que estás tonto, ¿no? O es que no te esfuerzas lo suficiente, cosas así, y eso nos lo vamos aprendiendo y nos lo vamos creyendo, que es lo peor de todo. Sí, y yo pienso nuevamente en esta combinación de la que estamos hablando de trans más TDA, trans solito ya se enfrenta a violencia, TDA por la condición también a violencia, entonces seamos más empáticos. Creo que esa es una de mis invitaciones, seamos más empáticos, entendamos que se enfrentan a dificultades particulares y que estas diferencias que se expresan en el día a día no son voluntarias. Ahí también me quiero detener. No se distrae porque quiera, no es inquieto porque quiera. Por hobby. No es impulsivo porque quiera. Un ejemplo que les digo yo a los papás es: deje de respirar, lo va a atender unos segundos, pero después va a volver a respirar. Así le pasa al TDA. Le hago una fuerte llamada de atención, puede atender y después vuelve a distraerse. No es voluntario, tengámoslo en cuenta. No pongamos etiquetas porque solo quien lo vive sabe a lo que se enfrenta. Estrella y Adrián, mil gracias por la invitación. De verdad fue un placer. Esta conversación fue muy grata. Por favor, a quien escuchen a Transición, los invito también a seguir a Kaelum Neurocenter por Facebook. Es la clínica en donde yo practico la psiquiatría y la psiquiatría infantil. Síganme, de repente yo también tengo webinars. Mil gracias, hasta pronto. De todo modo les dejamos los links y las redes sociales de Kaelum Neurocenter en nuestras páginas, en la cajita de descripciones, ahí les dejamos. Síganos en nuestras redes sociales, pueden encontrar Transición en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, en todos lados. Estamos en cualquier plataforma de audio y video. A Adrián lo pueden encontrar como Adrián-Cadrit con K al inicio y T al final en su Facebook, Twitter, Instagram,
TikTok y en Twitch también para que lo vean streamear. Y a mí me pueden encontrar en mi Facebook, Twitter e Instagram como psic_estrella_nz. Si bien las neurodivergencias no son algo que quisiéramos todas las personas decir, claro, soy neurodivergente, ¿no? Porque el mundo está hecho para personas neurotípicas. Por favor, un gramito de empatía, como decía Yariela, nos va a ayudar a comprendernos más a nosotras y comprender más al resto del mundo que nos rodea. Chao. Adiós. Bye.